Buenas tardes, compañeros. Andrea e Isidro, si gustan, pueden ir enseñando sus audios y sus videos. Bueno, buenas tardes. Les saluda el arquitecto José Pablo Verle Bolaños. Le doy una cordial bienvenida a nuestro punto de encuentro de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Como saben, es un lugar donde nos encontramos las y los diferentes miembros de la academia y la comunidad nacional e internacional para conversar temas relacionados a la disciplina de la arquitectura. Hoy compartiremos con el arquitecto Isidro Ramírez Araya, de Norte Sur Arquitectos. Antes de iniciar con la bienvenida oficial, comunicarles los aspectos de forma que usualmente trabajamos acá. La idea es que mantengamos micrófonos apagados cuando alguien esté conversando. Y vamos a ver primero la presentación de don Isidro y luego abrimos sesión de preguntas. Pueden ir haciendo conforme ustedes conforme se va pasando la presentación de don Isidro, pueden ir haciendo las preguntas en la sección de preguntas y respuestas y una vez hayamos terminado y procedemos a contestarlas. Igual, si alguna persona quiere hacer la pregunta directamente, pues levanta la mano y yo le doy el acceso al audio. Para hacer la bienvenida oficial y darnos un contexto sobre el punto de encuentro, que en esta ocasión se enmarca dentro del trabajo de Laboratorio 8 del segundo semestre 2021, le doy la palabra a mi compañera, la doctora arquitecta Andrea Ávila, para que contextualice el por qué invitamos al arquitecto Ramírez. Buenas tardes a todos. Agradecerle nuevamente al arquitecto Isidro Ramírez por su tiempo y la disponibilidad que tiene con la Escuela de Arquitectura. Específicamente buscamos esta charla tan importante en apoyo al ejercicio académico que se está realizando en el Laboratorio de Arquitectura 8, que como sabemos es el cierre de bachillerato, es muy importante en el nivel en que se encuentran los estudiantes. Y quisimos exponer un poquito más el trabajo realizado por Norte Sur Arquitectos en relación a los centros educativos nacionales, con un manejo de presupuesto controlado, con una propuesta de diseño bastante agresiva, bastante colorida, y pues nos llamó muchísimo la atención que una firma nacional tenga tanta experiencia en esta línea educativa, y por eso es que don Isidro nos está acompañando en la tarde de hoy. Agradecerle muchísimo y adelante. Muy bien. Muchas gracias. Antes de iniciar, ya con la intervención del arquitecto Ramírez, bueno, primero muchas gracias Andrea y disculpar a la directora que en esta ocasión no nos pudo acompañar para dar la bienvenida y quedarse un rato con nosotros porque tiene un compromiso con otras escuelas, de hecho. Pero bueno, antes de iniciar les presentaré formalmente al señor Isidro Ramírez Araya, quien es licenciado en Arquitectura por la Universidad de Costa Rica y es máster en Administración de Empresas por el Tecnológico de Costa Rica. Trabajó en el grupo Jaime Rillón en Arquitectura como diseñador y fue consultor para el Banco Mundial en el proyecto de mejoramiento de la educación superior, contrato préstamo número 8194 CR. Y bueno, desde 1998 es socio fundador y director general de Norte Sur Arquitectos. En esta firma lidera el equipo de diseño arquitectónico, además de ser el responsable y representante de la firma ante la solicitud de las principales instituciones a las cuales se les brinda diversos servicios. Su experiencia en proyectos de tipo institucional, público y privado, financiadas tanto con recursos privados, recursos públicos nacionales y con financiamiento de bancos y entidades internacionales, le ha permitido dirigir y gerenciar diferentes procesos, según las necesidades específicas de cada proyecto. Hoy, propiamente, nos viene a hablar sobre el desarrollo de infraestructura educativa que tiene la firma, la experiencia que tiene en este tipo de proyectos. Entonces, sin más, todo soy yo el campo, don Isidro. Muchas gracias. Pues sí, en realidad hemos tenido la dicha de poder participar en diferentes proyectos. No sé si ya estoy presentando, un segundito, por
Sí, ya se Sí, está viendo. Bueno, todavía falta que esté en modo presentación. sí, ya, perdón. Listo. Como les comentaba, pues sí, en la oficina hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes tipos de proyectos institucionales, públicos y privados, y muchos de ellos de carácter educativo. La intención, como les comentaba José Pablo y Andrea, pues es poderles contar un poco de lo que hemos realizado a nivel de empresa y a nivel personal. A ver, el, el, un proyecto específicamente a nivel educativo, para nosotros siempre ha sido muy importante. Para mí en lo personal también, como contaba José Pablo, yo estudié en una escuela pública, en un colegio público, en una universidad pública, y logré sacar una especialidad también en una universidad pública. Esto pues me ha ayudado a entender desde siempre de las limitantes y aspectos que podía o no tener, ¿verdad?, estas instituciones, y luego pues ya con la edad ir viendo posibilidades que se pudieron haber tenido, pero que la infraestructura tal vez no brindaba esa posibilidad o esa capacidad instalada que se tenía. Entonces, en realidad, desde hace muchos años venimos analizando y estudiando la calidad de los espacios con respecto no solo a la arquitectura educativa, pero sí es de gran importancia mencionarlo en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está demostrado que la calidad de estos espacios influyen de gran forma en la calidad, concentración, productividad y socialización de las personas en estos espacios. Quería empezar con esta frase de Richard Neutra, ¿verdad? Que siempre, por lo menos a nivel personal, admiro mucho su trabajo. Y en esta escuela, por ejemplo, que se presenta ahí, que es de hace más de, se tendrá más de 85 años que se realizó, y que siempre dije, ¿por qué en Costa Rica no podemos hacer cosas así? Que no es nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque él sí pregonaba bastante que la calidad de los espacios, por temas muy sencillos de manejar, pero que tal vez se han dejado de lado por asuntos de presupuesto, por asuntos de requerimientos, por asunto de a veces hasta normativas que nos amarran un poco, ¿verdad? Aspectos muy sencillos, pero importantes, como la luz natural, la ventilación natural, la altura de los espacios, que ayudan a tener una mayor creatividad en las personas que se encuentran en estos. Entonces, el quehacer de la arquitectura, pues también va rodeado de estudios, de cosas que desde mi punto de vista, pues ya otros han hecho y han hecho muy bien. ¿Cómo empezamos nosotros dentro de esto del alcance de diseñar y desarrollar proyectos de infraestructura educativa? Por lo menos en mi parte, hace ya más de 20 años, los primeros proyectos que tuvimos que ver era inspeccionar obra pública educativa en zonas rurales con bastantes limitantes, algunas escuelas unidocentes, en las cuales pues el profesor es todo, el que hace ahí es director, profesor, psicólogo, es de todo, en que las condiciones de estos lugares, no solamente de las escuelas, sino del entorno a nivel sociocultural, pues era bastante precario y complicado, lo cual, eh, a ver, emocionalmente, por lo menos a mí sí me llegó bastante porque cuando veíamos las condiciones en que estaban estos niños y muchachos, ahorita quisiera hablar de eso porque creo que sí hay que saber diferenciar entre los diferentes tipos de edades y necesidades, dependiendo de lo que la infraestructura educativa sea y para la edad que tiene que satisfacer. Nos dimos cuenta que a veces no era simplemente llenar espacios o construir espacios para poder cumplir con una necesidad de demanda que se estaba pidiendo en algunos casos. También nos dimos cuenta que tal vez la calidad de lo que se hacía, y yo nunca entendí si era porque eran zonas rurales que tal vez no tenía una calidad que yo venía acostumbrado por lo menos a entender que era otra de mejor calidad,
No me refiero al tipo de infraestructura, sino a la calidad de las cosas que se estaban haciendo. Y no me parecía correcto y fueron cosas que fuimos cuestionando desde siempre, en ese caso en el Ministerio de Educación, que ha venido durante los años, y en este caso el Departamento de Infraestructura. En aquellos tiempos no existía el Departamento de Infraestructura, existía otra oficina o otra instancia del MEC que se encargaba de todo lo que era infraestructura educativa. Ya años después surgió la DIE, el Departamento de Infraestructura Educativa, y con ellos fue que pues empezamos a coordinar aspectos de proyectos que ellos desarrollaban o que por lo menos fuimos ganando nosotros a nivel de concursos con respecto a proyectos en diferentes partes del país. Cuando llegamos y pues conversamos, nos dijeron lo que necesitamos es, en aquellos tiempos, es hacer esto. Tenemos esquemas prototipo, ¿verdad? Lo que necesitamos es simplemente que pues pueda utilizar los esquemas prototipo, que los puedan acoplar, que dependiendo de la cantidad pues se vayan uniendo o separando con diferentes espacios complementarios, ya sea para los cubiertos o demás áreas comunes que pueda tener la institución. Eran proyectos que tenían un presupuesto muy limitado, ¿verdad? Que tenía un presupuesto muy limitado porque tenía que estar y ajustarse a las posibilidades de que fuera mano de obra local quien construyera, para también pues apoyar, dependiendo de la zona donde se hiciera, pues a la productividad local, y con sistemas prefabricados que fuesen, digamos, rápidos, entre comillas, y fáciles de levantar, y no complejos a nivel de sistema constructivo, que se han ido repitiendo en diferentes partes del país. Cuando vimos esto, empezamos a cuestionarnos y decir por qué, primero, por qué debe ser igual la tipología en todas las partes de este país. O sea, entendiendo que es un país bastante variado geográficamente, dependiendo de donde nos encontremos. Siempre les decíamos, yo no veo que sea lo mismo hacer una escuela, un colegio en los Chiles que ir a hacer uno en Orosi, o ir a hacer uno en el Cerro de la Muerte, o ir a hacerlo en Guanacaste. No necesariamente las condiciones van a ser las mismas, climáticamente, inclusive hasta socioculturalmente. Y de en adelante, pues en realidad nos preguntamos cómo y qué podíamos hacer para mejorar esta situación. Estaba claro que no podíamos llegar a plantear una propuesta que no estuviese acorde a lo que ya previamente estaba establecido y que teníamos que seguir. Pero una cosa que siempre nos cuestionamos, y ahora que ustedes tienen que enfrentarse a un proyecto privado, desde siempre era por qué la infraestructura pública educativa tiene que verse de menor calidad que la infraestructura pública, perdón, infraestructura educativa privada. O sea, es algo que siempre llegamos a cuestionar, entendemos muy bien, lo decían ayer, porque la empresa privada tendrá más recursos económicos tal vez, con los cuales pueda enfrentar la situación y pueda hacer una mejor obra. Y dijimos, pues no creemos en eso, creemos que es un asunto de que hay que sentarse, pensarlo, plantearlo y proponerlo. Y pues en esas propuestas llevamos ya muchos años en esto, y por eso es que nos hemos atrevido a hacer algunas cosas un poco diferentes, pero siempre apegados a aspectos que se tienen que tomar en consideración. Por eso es que es algo que quería comentarles con respecto a la infraestructura educacional, educativa, en este caso independientemente que sea privada o pública, es diferente. Porque es diferente a infraestructura comercial o a infraestructura habitacional, hotelera u otro tipo. En primer caso, y para nosotros el más importante, si no de la lista, es por el tipo de usuario. Okay. El tipo de usuario nos dice a nosotros quién es y qué necesita el cliente de mi cliente. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, mi cliente puede ser un empresario que quiere desarrollar un proyecto educativo, puede ser el Estado que quiere desarrollar un mismo proyecto en diferentes circunstancias, lógicamente. Pueden ambos querer alcances similares, pero ese es el Estado o el cliente privado no es el usuario final. O sea,
Lo que creemos nosotros es que es muy importante entender, investigar y averiguar qué es lo que necesita y quiere el cliente del cliente. Cuando logremos entender esto y investigarlo bien, vamos a comprender que las necesidades no necesariamente van a ser las mismas a la que el cliente, o sea, quien paga el proyecto, puede estar creyendo o necesitando. Lo bueno de hacer estas investigaciones y después decírselo al cliente, mira, el usuario en realidad requiere esto y esto y esto. Creo que hay cosas que se pueden variar para mejorar o otras que se pueden recortar. Al final de cuentas, el cliente también sale beneficiado, perdón, porque si es un proyecto privado, al final es un asunto de rentabilidades. Y las rentabilidades pues se van a manifestar con el sentimiento y agrado de los usuarios respecto a lo que aquí se puede construir. A ver, ¿qué puede necesitar este usuario o este cliente de mi cliente? Va a depender de algunos factores. Algunos pueden ser por un factor de edad, puede ser, como les comentaba, por factores de contextos socioculturales, pueden ser por temas del entorno inmediato en el cual se tenga que desarrollar el proyecto, entre otros posibles factores. Es muy diferente un proyecto educativo si tenemos que contextualizarlo a nivel urbano, si tenemos que contextualizarlo a nivel rural, e inclusive si es un proyecto de carácter indígena, por ejemplo. Entonces, todas estas tipologías implican en que no se puede hacer un copiar y pegar literalmente, o no se debe, creemos nosotros, independientemente que sea, repito, público o privado, para cualquier parte y para cualquier contexto y para cualquier usuario. El otro aspecto que creemos es importante y porque es diferente es esto, es básicamente los requerimientos y relaciones de programa que puede haber. Entendemos muy bien que en privado pues puede ser un poco más dependiendo de lo que el negocio demande. A nivel público va a variar dependiendo del tipo de institución. ¿Qué quiero decir? A ver, si es de carácter de primaria, primer y segundo ciclo, o si es de secundaria, ¿verdad? O si es de educación especial, o si es de un colegio técnico, o si es de una unidad pedagógica. Una unidad pedagógica es en las cuales se encuentra tanto desde preescolar, primaria y secundaria en una misma institución. Entonces, los programas y los requerimientos pueden variar dependiendo de este tipo de situaciones. Las necesidades espaciales, pues obviamente también van a ser diferentes en un proyecto educativo a otro tipo de proyectos, por muchas de las condicionantes que ahorita iremos conversando y entendiendo a qué me refiero con esto. Es diferente también porque hay que cumplir, como en la mayoría de los proyectos, normas, reglamentos, leyes, planes reguladores y demás, pero acá sí tenemos, ya sea público o privado, que basarnos en un reglamento de requerimientos de diseños arquitectónicos para edificaciones de educación, en el cual el Departamento de Infraestructura del MEP es quien revisa y avala que las cosas se estén haciendo acorde a estos tipos de requerimientos mínimos que se tienen que tomar en consideración. Aparte de lo que ya el Ministerio de Salud pueda solicitar, los mismos requerimientos, ya sea el plan regulador o el reglamento de construcción. La NFPA, y dependiendo del tipo y alcance y tamaño del proyecto, pues así van a ser las variantes que Ingeniería de Bomberos podría solicitar y que se deben de cumplir. Algunos aspectos, y no me quiero quedar muy pegado en este tema, que me imagino que ya ustedes, si llevan el proyecto desarrollado, habrán estudiado, y si no, pues les recomiendo que vayan y busquen este reglamento, donde van a hablar de mínimos que se deben de cumplir, repito. Por ejemplo, ahí podrán encontrar con respecto al lote, ¿verdad? Y a la misma edificación, áreas mínimas que se deben de tomar en consideración. Por ejemplo, áreas que van de 10 a 15 metros cuadrados,
por alumno, dependiendo de si es una obra para preescolar o educación general básica, primero o segundo ciclo, o bien o si es tercer ciclo y educación superior. Cosas como por ejemplo la superficie mínima también que debe tenerse, que se indica ahí que es de 4 metros cuadrados por alumno para preescolar y de primer y segundo ciclo, así como 4.5 metros cuadrados por alumno para tercer ciclo. Se habla también, entre otros, de zonas de juego y recreativas que deben tener un mínimo de 2.25 metros cuadrados por alumno, según todos los análisis y estudios que ya han realizado. Zonas verdes, que yo digo desgraciadamente, pero bueno, depende del tipo de proyecto y donde se ubique. El mínimo es 1.65 metros cuadrados por alumno. Repito, todos estos son mínimos y ojalá los proyectos que diseñen no tengan que apegarse tanto a estos mínimos. Las salas de clase, por ejemplo, si hablamos de alumnos de preescolar, debe tener un mínimo de 2 metros cuadrados por estimación para cada alumno dentro de un aula. Para educación especial es el doble, son 4 metros cuadrados. En primer, segundo y tercer ciclo, llámese escuela o secundaria, se habla de 1.9 metros cuadrados. Y así como distancias y ángulos mínimos que se deben tener para visualización de pizarras y otros que se deben de cumplir. Ahora, todos estos datos obviamente son pre-COVID y el reglamento sí lo tiene. Con lo que ha pasado, que nos ha enseñado y no necesariamente tenga que ser por esta situación que uno tenga que pensarlo, es donde este tipo de mínimos y distanciamientos y mayor facilidad a la cantidad de espacio que se pueda tener, también es un aspecto que tenemos que cuestionarnos y mentalizarnos bien con respecto al diseño de cualquier espacio, ya sea a nivel general o a nivel específico, en este caso como un aula, de qué es lo que debería plantearse. Las alturas, por ejemplo, se establecen también ahí que 2.7 metros en altura es el mínimo requerido, pero como veíamos en la imagen inicial, brecha neutra con aulas de 3 metros y medio de altura. Como les decía, la altura en los espacios ayuda a generar una mayor capacidad creativa en las personas y ni para qué en los niños o personas de edad menor. También en estos mínimos se indica, por ejemplo, de que si bien son 2.7 metros cuadrados, el cubicaje por alumno sería de 5 metros cúbicos también aproximadamente. Y otros temas de orientación deseable con respecto a la captación de la luz solar, que es deseable que vaya con orientación norte, y no, pues obviamente habrá que agregar de diferentes elementos arquitectónicos para que esto pueda ser. Y otra serie de diferenciaciones, por ejemplo, sistemas sanitarios o baterías sanitarias, entendiendo que no es lo mismo una batería sanitaria para una infraestructura educativa a nivel superior, llámese universitaria, versus la que puede requerir un niño a nivel de preescolar y ni para qué de maternal. Esta es parte, digamos, teórica o técnica que ustedes pues deberían de analizar y que no me quisiera pegado ahí en detalle con cada uno de estos, pues básicamente son ir haciéndole check y check, y en algunos no solamente hacerle check, sino hacerle un signo de pregunta, ¿verdad? Un signo de pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ese mínimo? ¿Verdad? Muchas veces le van a decir, es por un asunto económico. Bueno, ahí es donde entonces hay que tratar de ser más creativos y pensar cómo mejorarlo. ¿Por qué es importante una buena arquitectura educativa? Bueno, igual, es importante una buena arquitectura para todo, pero a nivel educativo hay factores muy importantes. A ver, tal vez la gente no contabiliza la cantidad, bueno, dejemos la pandemia de lado para poderlo ejemplificar. ¿Cuál es la cantidad de horas, días, meses y años, si lo sumáramos todos, en que pasamos en las aulas, y no solamente en las aulas, sino en centros educativos desde que estamos en nivel preescolar, pasando por las diferentes etapas superiores, llámese colegios, escuelas, universidades y demás? La cantidad de tiempo que estamos en estos lugares es enorme, y por ende hay que tomar en consideración que estos espacios pues nos pueden ayudar o todo lo contrario, ¿verdad?, a cumplir nuestras metas dependiendo si está bien o mal diseñado.
El tener una buena arquitectura educativa pues influye positivamente y en este aspecto creo que es muy importante en la motivación, no solo de los estudiantes, porque a veces pensamos que una infraestructura educativa es solo para quien llega ahí a aprender o a estudiar, no es así. Hay que acordarse que en esta infraestructura están también quienes enseñan, los educadores, los padres al final, y es una institución privada con más razón, pues querrán verlo con buenos ojos para que se vuelva atractivo y rentable. Los mismos administradores y misceláneos que conviven en estos centros educativos. A ver, la motivación es muy importante porque es un aspecto indispensable para el desarrollo positivo de cualquier actividad que realice un ser humano. Si yo no estoy motivado, difícilmente voy a poder llegar a las metas que necesito. Y los espacios, o la arquitectura, la infraestructura que se desarrolle debe aportar y ayudar para que eso sea así. Pues mejora prácticas de higiene y salud, ya esto está comprobado. Incrementa la sensación de seguridad y los niveles de asistencia, en este caso sobre todo de los estudiantes. En algunos casos pues ayuda a bajar la deserción, por lo menos eso lo hemos comprobado en proyectos que hemos podido desarrollar. Los logros académicos pues es otro punto a favor. Esto lo digo pues basado en comentarios que nos han hecho saber directores y miembros de junta y dueños de instituciones que han notado el cambio a favor con respecto a esto. El sentido de identidad y pertenencia en las personas es muy importante. No es lo mismo ver a un niño, un muchacho que se siente orgulloso de la institución en que se encuentra, donde estudia, independientemente que sea pública o privada, a alguien que simplemente cree que tiene que ir ahí a la fuerza y que está deseando simplemente pues salir en el momento que suene el timbre. Es muy distinta la manera en que lo ven, lo sienten, e insisto, la arquitectura debe ser un apoyo para que esto se pueda realizar. El sentido de convivencia ciudadana se favorece y se fortalece en estos espacios desde la escuela. O sea, siempre hemos dicho en nuestros discursos cuando desarrollamos un proyecto que creemos que parte de los proyectos más importantes en un país son las escuelas. Es donde empiezan a formarse los ciudadanos, es donde podemos encarrilar para bien o para mal a un ser humano. Obviamente en las casas se complementa esto, pero hay que entender también que al final no es solamente ese pequeño ciudadano que se está formando, sino es quién forma a este ciudadano. Si yo tengo a un profesor que no se siente confortable, que no se siente a gusto por diferentes razones, que el espacio no le ayude, a la cocinera del comedor, al administrativo, etcétera, etcétera, si estos tampoco se sienten bien en este espacio, Jay, la necesidad que tenemos de que el niño o el joven se desarrolle en mayor y mejor forma, pues puede ser un obstáculo que nos está logrando. Y el espacio construido puede ser un punto, repito, a favor o en contra de este aspecto. ¿Qué pasa cuando hablamos de un programa, de un proyecto educativo que, como les decía, va a variar, obviamente, dependiendo del tipo de institución a que nos estemos enfrentando a nivel de diseño? Pero siempre habrá varios ejes o elementos principales que son los que se deben de considerar y que posiblemente estarán planteados en las necesidades programáticas. Algunas a nivel administrativo, otras a nivel recreacional, servicios que complementen todas estas y desde luego las académicas. ¿Qué es lo que sucede? Pues todas estas tienen una serie de satélites o adicionales que se complementan y se entrelazan entre ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de área de juego, es donde tal vez, y si lo ponemos con un ejemplo como una escuela que puede ser más fácil de entender para todos, a ver, los niños, el área de juego es toda la escuela. Para un niño el área de juego no es el timbre y salgo a un patio y si está lloviendo ya no puedo salir al patio. Ellos se inventan y se reinventan la manera de jugar en ese recreo. Y si no logran hacerlo y quemar esa energía, pues se van a llevar esa energía a la hora de la clase y ahí es donde se empiezan a generar los problemas entre los profesores y demás. Entonces, muchas veces esa área académica inclusive y recreacional
hay que pensarla muy bien si no deberían tener posibilidades de entrecruzarse o entrelazarse. ¿Para qué? Para que los espacios académicos sean más flexibles. En realidad toda la institución debería poder ser más flexible. Entonces, podríamos empezar a escribir una serie de diferentes espacios que tienen, repito, académicos pueden dar entre laboratorios, bibliotecas, talleres, aulas, espacios deportivos a nivel académico, pero estos espacios deportivos también pueden ser a nivel recreacional. La parte recreacional es algo muy importante. Hay que entender que las personas no aprenden ni socializan solamente en el aula. Cuidado, no es igual o más importante lo que se aprende fuera del aula, ¿verdad? En este nivel de socialización, repito, que requieren no solamente las personas que están ahí como estudiantes, sino también las que complementan, en este caso, el centro educativo y que conviven en este como tal. Es por ello que las áreas de recreo, descanso y demás son muy importantes dentro de un programa arquitectónico que no está planteado en la lista inicial porque no alcanza. Pues mentira, hay que buscar una manera para que alcance y para que se pueda incorporar. Eso es un aspecto que hemos conversado durante muchos años con ministros de educación, con representantes y técnicos en esta área, y siempre les decíamos que era muy importante que incorporaran en sus listas de necesidades estos espacios de recreación, de descanso y convivencia. Ahora, es muy distinto, y aquí sí hay que aclarar que un niño de escuela visualiza muy distinto el espacio de recreación, descanso y convivencia a como lo visualiza ya un muchacho de colegio que está saliendo, en que sus necesidades son distintas, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí es donde, y un poco lo les comentaba previamente, hay que entender muy bien quién es ese usuario para poder entender muy bien también qué propuesta le voy a hacer y cómo la voy a hacer. A nivel administrativo, pues habrán oficinas y otro tipo de espacios que complementan esto. Que, repito, dependiendo del tipo de infraestructura educativa que sea, pues así serán también un poco los requerimientos que se puedan tener. Tal vez un poco ya contándoles de experiencias que hemos tenido en diferentes tipos de proyectos. Este es un proyecto de preescolar, esto de un difunto cliente y amigo, que un empresario que tenía bueno, o quedó ahí para la familia, un proyecto inicialmente de universidad privada, le fue muy bien. Universidades privadas que tenían horarios de la noche y fines de semana, a nivel de horario nocturno, básicamente. Con los años se fue dando cuenta que la educación era un negocio muy bueno y muy rentable, entonces decidió instalar también un colegio privado en las mismas instalaciones en la noche estudiaban los de la universidad, pues en el día él ubicaba a los muchachos de colegio. Se le hizo grande el negocio, entonces hizo un poco más grande las instalaciones, las cuales pues nosotros no participamos en ninguno de esos procesos previos. Después me dijo, mira, qué buen negocio es esto, voy a hacer también una escuela. Y le digo, ok, qué bien, ¿y qué va a hacer? Yo dije, nos va a estar llamando seguro para diseñarle la escuela. Yo, no, lo voy a ubicar en las mismas clases, en las mismas aulas, perdón, que me están sobrando, y vamos a ubicar a los chiquitos ahí en esos espacios. Entonces, donde yo le decía, mira, tenés que analizar muy bien porque hay cosas que tal vez el espacio no satisfaga las necesidades de este grupo específico de niños, de escuela, y tal vez requieran otro tipo de espacios por las necesidades y cualidades que tienen ellos. Bueno, igual ahí después me dijo que en algún momento haría la escuela, hicimos borradores y cosas, pero en algún momento me dijo, mira, es indispensable, tengo que hacer un espacio de preescolar. Y ella básicamente tenía acaparado todo, le dije, lo único que le falta a usted es el maternal u otro espacio porque ya tiene acaparadas toda la gama a nivel de educación. Y ahí sí fue donde le dijimos, mira, es imposible que intente ubicar a estos chiquitines en estos espacios que usted cuenta, donde en la noche llegan los de la universidad y demás, porque primero, por dicha, la DIE no lo va a dejar,
y segundo, porque, repito, y como les comentaba, pues cumplen necesidades diferentes. Entonces, gracias a que sí había trabas en ese proyecto, que ahorita con respecto a los requerimientos que podía, pues dijo, pues desarrollemos un proyecto entonces, que era un lote muy pequeño, que era un pequeño parqueo que se convirtió en esta área de preescolar Carmelira, que es la que ellos cuentan y que estaba prevista también para ampliarse en un segundo nivel, entendiendo que iba a ser un proyecto en crecimiento. ¿Qué pasa cuando nos vamos a obra pública? Este que es un proyecto en Pérez Celedón, era un proyecto que se diseñó para el fideicomiso. En este nos contrataron solo para hacer anteproyectos, no para hacer los planos ni la inspección. Era un proyecto prototipo normal, como lo que ustedes vieron al inicio, que es lo que nos dice y eso es lo que ocupamos. Esta escuela que se llama La Hermosa, cuando fuimos y conversamos con la directora y nos comentaba las situaciones que tenía, el problema que habían tenido con la escuela vieja que ya se había caído, con respecto al clima, a las condiciones que se dan no solamente ahí, sino en muchas partes del país. Entonces fue donde propusimos cambiar un poco el esquema convencional que se tenía establecido. ¿Qué quiero decir? Aquí por eso quería aprovechar este croquis de abajo, donde normalmente los pabellones, que es donde se ubican las aulas, materias sanitarias y otros espacios académicos o complementarios, están planteados o han sido planteados a través de los años de tal manera que se van enfrentando uno detrás de otro. Eso amarillo que ven ahí son las zonas de circulación y lo que quedan blancos serían estos espacios internos. Entonces, estos espacios se ubicaban de esa manera. Siempre dijimos que nos parecía extraño que se estuvieran dando la espalda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cuando tenía estos corredores que eran limitados en tamaño para la protección de la lluvia, del sol y de otras situaciones, era limitado para que los chiquillos en un timbre salgan corriendo. Hay que estar en una escuela y estar justo en el momento del recreo cuando suena el timbre para darse cuenta de la estampida de personas pequeñas que van a salir corriendo y que lo van a atropellar a uno, todas en diferentes direcciones. Y esos corredores no satisfacen esa posibilidad. Entonces, lo que les planteamos acá fue invertir ese concepto. Es decir, enfrentemos las aulas, aprovechemos los mismos espacios de corredores, dándole un poquito más también a nivel de retiro, y generemos un área que también, como era más limitado el programa acá, que pueda ser usado en otras actividades cívicas y demás para el mismo centro. Pues también aquí se hicieron otras propuestas de cambiar. A ver, teníamos que respetar el esquema prototipo, así se hizo. Lo que les dijimos, déjennos variar algunas cosas sin cambiar el alcance del presupuesto ni la mayoría de los materiales que tengan que usar. Entonces se usaba la misma cantidad de techos, solo que los hacíamos en una sola dirección e invertidas las aguas. Y se utilizaba también elementos prefabricados en algunas partes, en otros los cambiamos de concreto y en otros los cambiamos por prefabricados de concreto liviano, tipo siding o similar. Y con esto, pues tratar de buscar una arquitectura un poco más funcional, alegre y que nos ayudara a cumplir el fin que tenía. Era un lote muy largo y angosto, entonces por eso se habló en este proyecto de lograr ese objetivo. Desconozco si al final lo construyeron o lo construyeron igual, pero bueno, por lo menos así fue como se planteó. Para otro proyecto público, esto se encuentra en una zona en San Carlos, un área marginal. Es un proyecto en que nos llamaron y nos dijeron lo que necesitamos es remodelar la escuela existente que está muy deteriorada y hay que hacerle una renovación. Entonces dijimos, ok, está bien. Cuando llegamos a conversar con el director también nos dijo, bueno, dentro del alcance está hacer una cancha techada. Entonces este esquema que se ubica aquí abajo es básicamente para poderles explicar o exponer el alcance que tenía era resanar lo que existía, que estaba en muy malas condiciones. Existían una especie de gradas de concreto, un planché, una losa de cemento, donde los chiquillos ahí jugaban, obviamente bajo la lluvia, el sol y demás. Entonces,
el MES les dijo, bueno, yo les doy oportunidad de hacerles una cancha techada. Una cancha techada prototipo son como 8 patas con un techo, en la cual pues en un lugar como este, ahí la foto fue un día maravilloso porque pudo hacer sol, pero normalmente siempre hace mucho viento, pega mucha lluvia. Entonces tener el prototipo de una cancha techada aquí básicamente no nos servía, ¿verdad? Y también que la diferencia entre una cancha techada y un gimnasio es muy distinto a nivel de concepto del Ministerio de Educación, o por lo menos de nivel de infraestructura. Pues donde entonces propusimos, pues está bien, déjennos entonces cambiar un poco el sistema, entender bajo este tercer esquema que se ve aquí al final, que lo que teníamos era pues tal vez invertir el concepto de cómo se quería techar esto para poderlo aprovechar y funcionar un poco mejor, entendiendo las necesidades y condiciones del sitio. Había que mejorar otros aspectos de accesibilidad y el frente de la escuela como tal, pero un aspecto que por lo menos nos marcó mucho y hubo mucho trabajo, no solo nuestro en este proyecto, sino también de la comunidad inclusive. Un día el director se sentó conmigo y me dijo, Isidro, tengo un problema, a mí no me sirve la cancha techada. Y le digo, ¿por qué? Ya, ¿por qué no me sirve? Y yo, ¿por qué no le sirve? Porque no me sirve, porque se moja. Ok, le digo, no se preocupe, vamos a plantear algo donde ya no se moje. Es que necesito que sea segura porque si no se meten, es una zona problemática por temas de seguridad y bueno, está bien, vamos a ver cómo mencionamos eso. Después de decirme como 50 situaciones por las cuales ocupaba esto más cerrado, o sea, con cara de gimnasio, fue donde me dijo, la verdad es esta, entienda por favor que estamos en una zona en que a veces los niños no vienen porque los papás no lo mandan, porque no tienen zapatos los niños y a los niños les da vergüenza llegar a clases sin zapatos y que los compañeritos se burlen de él y por todas las demás situaciones que ustedes se pueden imaginar. Me dice, yo aquí no puedo hacer una rifa porque difícilmente un papá o la mayoría de los papás pueda disponer 1000 colones para comprarme el número. Tengo muchos limitantes a nivel económico y de mantenimiento y esto es muy difícil para nosotros. Entonces le dije, bueno, dígame, cuénteme ya sinceramente qué es lo que necesita. Me dice, yo necesito un gimnasio. ¿Y por qué necesito un gimnasio? Yo necesito un gimnasio porque yo necesito que esta sea mi fuente de ingreso para la institución. Una fuente de ingreso que me ayude a sostenerla y me ayude a ayudarle a toda esta población que tiene limitantes. Que yo no se lo puedo pedir a mí porque no me lo van a dar. Me dicen, pues hagan actividades en la comunidad y a ver cómo les va. Eso no les alcanzaba. Entonces le dijimos, está bien, está clarísimo. Usted lo que necesita es un gimnasio para usarlo para los niños y para otras actividades. Dice, exacto. Cuando hablamos de esa posibilidad, 2 meses después y sin que se hubiese iniciado la construcción, este director ya tenía alquilado el gimnasio todo el año para bodas, cumpleaños, campeonatos deportivos y N cantidad de actividades. Entonces, lo único que tenía libre eran los espacios de la mañana, entre semana, creo que hasta las 2 de la tarde, que tenían los chiquillos la posibilidad de estar ahí. Y de ahí en adelante era un espacio de alquiler para la comunidad y para otras partes que así lo hicieran. Entonces, la verdad entendimos que aunque no nos habían dado permiso de hacer un gimnasio, teníamos que ver cómo apoyábamos a esta institución para que lo lograra. Fue donde entonces, pues, ya se habló con diferentes empresas de la zona para que apoyaran y algunos le regalaran latas de techo, otros le regalaran material y demás. Le metiéramos, espero nadie me esté escuchando, entre comillas, y decirle al MEP, mira, sí estamos haciendo una cancha techada, pero se va a terminar transformando como una especie de gimnasio, porque al final este espacio es el que al final le daba sustento a toda la demás infraestructura. Y así fue, y así se logró, y por dicha lo lograron obtener, y él me dice, ya con esto yo puedo mantener a los niños acá. Obviamente la actitud de la comunidad cuando vio la escuela construida y el gimnasio y demás fue otra. Ya los mismos padres preguntaban cómo podían apoyar, aunque no tuvieran dinero. Y la motivación en los estudiantes, en los chiquitos, fue otra, así me lo hacía saber el director. Por lo cual yo creo que es muy importante, y repito, sentarse a conversar con las personas para saber qué es
en realidad lo que necesita. ¿Por qué? Porque lo que teníamos nosotros era una lista en blanco y negro de necesidades programáticas básicas que se pueden repetir en cualquier otra parte. Pero aquí era una urgencia poder tener esa parte del proyecto. Este es otro proyecto, también público. Este es un colegio técnico, Heredia, Santo Domingo. Acá pues era un proyecto que tenía que diseñarse y construirse por etapas porque el presupuesto no alcanzaba para hacerlo en una sola etapa constructiva. Entonces pues se diseñó y se planteó así. Era un proyecto en que algunos espacios que se terminaron construyendo no estaban en el programa inicial, como esta plaza cívica creo que se terminó llamando, perdón, o que se le terminó poniendo el nombre. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Pues aquí se diseñó el proyecto que tiene un programa diferente al que podíamos ver antes. Tiene un taller automotriz, un taller de electromecánica, laboratorios especializados y entre aulas y otros espacios ya más comunes en colegios. Pero una condición que tenía el terreno es que tenía unas áreas verdes. Las fotos de estas áreas fueron tomadas en verano, lástima. Unas áreas verdes muy bonitas, uno que otro árbol, el cual dijimos pues se van a conservar y van a ser parte de la distribución del proyecto. Era un proyecto que tenía que hacerse prototipo. Ya nos habían regañado un par de veces por pasarnos de la raya, entonces dijimos no se preocupen, vamos a hacerlo prototipo, vamos a cambiar algunas pequeñas cosas, pero el presupuesto final va a terminar siendo el mismo. Si eso les parece, podemos hacerlo. Nos dijeron sí, y así fue. Entonces el proyecto pues se desarrolló. Al final también se logró economizar en algunas partes para poder incluir aquí un aspecto que ahora puede ser como algo común y no tan fuera de serie, como dirían los chiquillos, quieran que en ese momento un proyecto pudiera ser iluminado. Este proyecto estoy hablando, no sé, hace unos casi 10 años, en su totalidad con tecnología LED. ¿Eso que ayudó? A que el proyecto pudiese tener un consumo mucho menor en electricidad y que el recibo eléctrico fuera menor. Entonces, un día le preguntamos igual al director y a los miembros de la junta que cómo les iba con este tema. Nos dijeron que muy bien. Les pregunté que qué estaban haciendo con el dinero que les quedaba de más con respecto a lo que pagaban antes, que era 60% más. Y me dijeron, bueno, con esto lo que estamos haciendo, con este ahorro, lo que estamos haciendo es becando más muchachos que no tenían la posibilidad de estudiar en este colegio o que estaban por salirse, o que podemos darle una beca de comedor, creo que le llamaban ellos, que era darle una comida, 2 comidas adicionales en el día, ya que sabían que tenían limitantes muy grandes en sus hogares. Entonces, al final, este aspecto pues logró colaborar también para que ellos mismos pudieran ayudar a su propia población. Entonces, cuando hablamos de temas de sostenibilidad, porque este proyecto inicialmente se pidió que tuviese paneles solares, se pidió que tuviese sistemas de recolección de aguas pluviales para reutilizarlas en diferentes partes del proyecto. Se diseñó así. Cuando llegó con el presupuesto y vieron lo que esto costaba, estos sistemas electromecánicos, nos dijeron, ya no, eche para atrás, haga lo básico, no nos alcanza. Dijimos, ok, está bien, no pasa nada, nos devolvemos. Pero al final la sostenibilidad no es solamente estos temas que les digo a nivel de qué tan verde puede ser el proyecto, entre comillas, sino también cómo socialmente podemos ayudar a que esto colabore, sobre todo primero en la comunidad y después en la mentalidad de todas las partes. Es claro que un proyecto público es distinto por las posibles necesidades que se tengan, pero creo que igual se debe de entender y conceptualizar a nivel general. Hay aspectos que aquí iban incluidos, como el gimnasio pequeño, y otras áreas que no se incluían y les decíamos, aquí queremos que se haga un pequeño bosque, luego hay que generar senderos, hay que generar áreas de estar. Aquí me hacía mucha gracia porque aunque el día no estuviera soleado, ya los muchachos no querían estar en las bancas, querían estar en una pequeña acera de 60 centímetros contra la pared. Y dijimos, bueno, eso nos dice muchas cosas, eso nos dice que tal vez no analizamos bien cómo debían ser esos espacios. Si bien había otros que sí se usaban con ese fin,
y ese era el objetivo, pues creo que todos los proyectos nos dejan una enseñanza para que el que sigue poderlo aplicar, ojalá de una mejor manera. Otro proyecto que en Heredia también, este es otro colegio técnico profesional, en Barba. Este tenía unas situaciones diferentes, si bien teníamos también que acoplarnos a edificios prototipo, tanto de un nivel como de 2 niveles, e incorporarlo con áreas complementarias a estos elementos prototipo, habían circunstancias peculiares en este terreno, ya que enfrentaba tanto en el frente de la propiedad como en el costado calles públicas, era colindante con un río, tenía una topografía peculiar, o sea, no era para nada plano y bien irregular, y había que incrustar ahí, entre comillas, este programa arquitectónico. Entonces, lo que vimos también fue que había una serie de árboles existentes muy bonitos que dijimos, bueno, si nos traemos la mentalidad normal que se tiene de que viene y se mete un tractor y se derriba todo lo que existe, creemos que el proyecto aquí va más bien a entrar perdiendo. Lo que se hizo fue proyectar el plan maestro, porque este proyecto también se tuvo que hacer en 2 etapas, proyectar el plan maestro de tal manera que pudiéramos ubicar estos edificios de 2 pisos prototipo entre los árboles que existían y entre las condiciones topográficas, poder generar un acceso, un eje principal conector, que es como la columna vertebral de este colegio, que en algún momento de manera más sinuosa rompiera un poco el punto de fuga de la perspectiva, para poder mezclarnos de una forma más orgánica dentro del proyecto, aunque la rigidez del elemento prototipo no nos lo permitiera. El programa de este proyecto también tenía un gimnasio, áreas de comedor, que nosotros les comentábamos, queremos que se entienda como una cafetería, no como un comedor estudiantil. Entonces se diseñó de tal manera que fuera abierta, yo digo, con las cubiertas invertidas hacia el interior, para poderse abrir hacia los demás espacios, hacia las zonas verdes que este proyecto conlleva. La relación con respecto al entorno en este proyecto fue bien complejo, pero era parte también de lo que debía solucionarse, como les decía, puesto que era un proyecto que debía realizarse también en diferentes etapas constructivas. El proyecto al final, y como ya era costumbre nuestra, les dijimos, bueno, déjennos cambiar algunas cosas. Hubo que utilizar materiales económicos para realizar algunas propuestas y algunas intervenciones en la misma infraestructura prototipo. Hay un aspecto muy importante en la obra, en todo tipo de obra institucional, pero en la obra pública todavía con más razón y más en la educativa, que es el tema del mantenimiento. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, ya es hora que empecemos a pensar qué vamos a hacer con, por ejemplo, con los pisos, que nos encontrábamos en colegios que teníamos que remodelar, que había un mosaico de tipos, de enchapes y de acabados en los pisos, porque si no querían usar terrazo, usaban alguna cerámica o porcelanato. En su momento, ya a los años no existía ese mismo tipo de enchape, entonces el director que venía nuevo ponía uno distinto y así iba pasando con los años. Y no solamente no se veía bien, sino que también era inseguro. Entonces, buscamos, ya también años atrás veníamos con esto, era ver cómo era la tecnología de los terrazos que se han venido haciendo en este país desde hace muchos años, pero lo que queríamos era hacer terrazos colados en sitio. Entonces, ya aquí logramos obtener, después de muchos ejercicios e investigaciones, la fórmula para tener los terrazos colados en sitio, que básicamente son con agregados naturales, cementos blancos o gris, una composición específica, que tiene la ventaja en que una vez que se colocan, se pulen y se brillan, a los 5, 10, 20, 30 años se pueden volver a pulir y quedan como el primer día en que se hicieron. Pero a nivel de mantenimiento, esto es un aspecto que obviamente al MEP le agradó mucho porque sabían que ahí ya iba a ser un elemento que ellos no iban a tener que sufrir después por este aspecto. Y era simplemente pagar a hacer una pulida de la superficie.
El tema de la luz natural, aquí era pues muy importante incorporarlo, obviamente la protección de las lluvias y demás, pero las aperturas no solamente hacia el exterior, sino también hacia las áreas internas del proyecto. Estas circulaciones, este colegio también funciona a nivel nocturno, que como les comentábamos, no queríamos hacer el tipo pasillo, prototipo, sino más bien variar con un simple gesto e incorporar a estas circulaciones que me llevan a diferentes partes del proyecto, anexarle áreas, plazoletas o demás pequeñas en que es una lástima que aquí no haya personas o estudiantes, pero en las cuales ellos pudieran estar y convivir. Más bien, aquí desgraciadamente fue en vacaciones, un error nuestro enviar al topógrafo, mandarlo en vacaciones, porque creo que los proyectos deberían en sus fotos siempre tomarse las fotos con las personas con quienes habitan los espacios. Es muy distinto ver una foto sin personas que con personas para poder entender y apreciar el espacio arquitectónico. Igual, como les decía, este proyecto tuvo que hacerse con un presupuesto muy limitado, entonces tiene materiales muy baratos a nivel de fachadas, de estructura, de pisos, etcétera, etcétera, para poderse acoplar con los requerimientos que nos estaban solicitando. Igual que se dijo en el otro colegio, había zonas que se dijo o se planteó para que fueran reforestadas. Y entiendo que ya así se hicieron y muchas de estas partes ya tienen árboles nuevos que los han sembrado porque al final terminó siendo parte de su propia cultura de este proyecto, ya que inclusive muchas de las aulas que dan en el edificio a la izquierda, que es este edificio prototipo, dan a esta área del río, que es un área boscosa muy bonita, entonces los muchachos abren sus ventanas y básicamente lo que tienen es una montaña en una zona en realidad urbana, y esto pues ha beneficiado mucho, al igual que los otros proyectos que les comentaba, la calidad de todos los que habitan ese espacio. A ver, otro proyecto más que hemos podido realizar. Esto se ubica en una zona rural, marginal, todavía más compleja que las que les venía comentando algunas de las anteriores, en la cual, perdón, el día que hice la visita para ver dónde estaba la escuela, que había que, por dicha, votar y hacer una nueva, le pregunté en una pulpería en la esquina, le digo, mire, es que no, vengo a buscar la escuela y no la encuentro. Me dice, "Ye, pero el señor se reía y me decía, no está viendo que es eso que está enfrente". Entonces era una infraestructura que se ubicaba aquí, que yo no podía creer que eso fuera la escuela, que desgraciadamente no tengo una fotografía de eso. Y ahí era donde estaban recibiéndose las clases. Entonces, igual, fue un proyecto por concurso que logramos ganar. Y cuando me senté a conversar con el director, en este caso, y con el presidente de la junta, les dije, cuénteme qué sienten ustedes, qué necesitan, qué quieren, y no solamente qué es lo que está en la lista que les están enviando. Entonces, pues nos comentaron diferentes aspectos que fueron los que nos motivaron a hacer esta propuesta en este proyecto. La población estudiantil de esta escuela es un 90% de padres migrantes. En este caso se ubica en San Ramón, más hacia el norte, más por los Ángeles de la Fortuna, por ahí. La mayoría de estos hogares son con madres, como jefas de hogar. Muchas de ellas, o la mayoría, trabajan en plantas de plantaciones, ya sea de yuca, papaya u otras que están a nivel cercano. Los servicios básicos que hay en esta comunidad, si los hay, son muy escasos. Entonces, básicamente es donde dijimos, ok, aquí hay faltantes por todo lado. Y les decían, ¿cómo les va con la parte académica? ¿Cómo les va con los niños? Y nos decían, bueno, ¿qué quieren ser los niños? Cuando ustedes les preguntan, me dice, ellos aspiran a hacer lo que hace su papá, o sea, su mamá, ir a trabajar en la planta embocadora, no tienen más allá de esto, al menos no visualizan un norte más lejano. Ellos me hicieron un comentario muy fuerte, me dice, yo noto un espíritu muerto en mis estudiantes, me dijo el director. Aparte de otro tipo de situaciones complejas, o sea, solo el día que estuve ahí pude ver como niñas que no habían llegado a sexto grado, de 3 o 4 niñas embarazadas,
eran parte, por dicha, de todavía la población estudiantil. Y una serie de historias de terror que me hicieron saber y que me contaron que ahí se me despedazó el corazón, sinceramente, cuando nos contaron esto. Y él me dijo, mira, ¿en qué nos pueden ayudar a ustedes? Yo le dije, vamos a ayudarles a que ustedes tengan una de las escuelas más bonitas de este país, independientemente que sea una escuela pública e independientemente de la población que asista a esta escuela. Y eso no es que se lo merezcan todas, todas se lo merecen. Pero dijimos, aquí tenemos que demostrar que con el mismo presupuesto que se hace, las obras que ustedes ya les mostraba al inicio, se puede hacer algo que no solamente complazca el programa de necesidades, que fortalezca la calidad de los espacios para el bien de las personas que estudian o trabajan en este centro, y que también ayude a colaborar con el espíritu de identidad y de comunidad que increíblemente logró este proyecto en este pueblo, en esta comunidad de Los Ángeles de San Ramón. La escuela antes era una mancha en el plano, en el mapa. Ahora la escuela es el punto de referencia de la localidad. Y eso, por dicha, pues ha calado muy fuerte en muchos de esta población. Repito, no solamente los estudiantes, aunque ahora me hacía gracia cuando ya el proyecto estaba construido y el día que andamos con el fotógrafo le preguntamos a algunos chicos, ¿ustedes qué quieren ser ahora? O sea, ¿qué piensan hacer cuando salgan de la escuela? Ya unos querían ser astronautas, ya unos querían ser ingenieros, que ninguno dijo arquitecto, por dicha, no es broma. Pero por dicha ya la mentalidad había cambiado, o sea, y recién estaban estrenando su escuela. Entonces, no estoy diciendo que la arquitectura que se tenga que desarrollar con ese fin, porque muchas cosas vienen de manera paralela y sin llamarlas, pero sí tenemos que pensar muy bien cuáles son estas necesidades para poder cumplir el objetivo que se nos plantea y se nos pide. Hay proyectos como estos que no se hacen por dinero, hay proyectos como estos que se hacen más por pasión al diseño, por pasión a la arquitectura, por pasión a ayudar a una comunidad. El hacer esto teníamos que hacerlo, que es un punto que no he hablado de aquí para atrás. Los proyectos públicos tienen limitantes no solamente en presupuesto, sino que tienen limitantes muy cortos a nivel de tiempo, de ejecución, de diseño y de planos. Entonces, en el mismo tiempo que teníamos que acomodar cada prototipo, pues dijimos, vamos a diseñar algo diferente, siempre guardando y respetando elementos prototipo y sobre todo el tema del presupuesto de este. El proyecto pues está en una zona que es sumamente húmeda, caliente, con las condiciones sociales que ya les comentaba. Podría decirse que era una población casi olvidada por el Estado. El lote es muy pequeño, pues ahí se puede ver un poco grande, entonces la escuela no nos cabía en un solo piso, era un solo nivel. Y otro aspecto, pues es que de la mano de obra en esta zona, pues no era muy calificada por las condiciones y las circunstancias que les decía antes. Entonces el proyecto, al final, pues conjuga un poco de los elementos que ya hemos venido haciendo y experimentos también que hemos venido haciendo en otros proyectos públicos y privados. Y aquí, por temas de falta de espacio, y repito, de esta calificación de mano de obra, decidimos usar estructuras que igual pudieran ser prefabricadas, no necesariamente solo de baldosas de concreto o de paneles de pared o elementos de cubierta, sino también estructura principal que nos ayudara a hacer esto de una manera más práctica al hacerlo en taller en otra parte, y aquí se pudiera traer al proyecto ya preensamblado para terminar de armarlo en sitio, que nos ayudara con diferentes temas que ahora que está muy de moda, el tema biofílico, pudiera apoyar en todos estos aspectos, que pudiésemos lograr una arquitectura en la cual la escuela fuera una diversión como tal también, sin dejar de lado el fin principal, que es aprender, pero aprender haciendo, aprender jugando, aprender socializando, aprender escuchando y conversando. Así es como aprendemos todos en realidad. Hay que ir cambiando esa mentalidad, por dicha creo que por ahí va un poco la cosa, de que nos sentamos frente a una persona a que nos dé un discurso y en teoría entendamos lo que se hace,
debe ser a base de experiencias, este aprendizaje, experiencias compartidas, no solamente de uno para muchos, sino entre todos. Y por eso creíamos que esta escuela debería andar un poco buscando ese sentido también. Repito, teníamos que tener o ajustarnos a un presupuesto en que no podíamos pasarnos y así fue. Entonces, en esta escuela se mezclan temas de diferentes posibilidades en alturas, por ejemplo, entre las mismas, entre las áreas que son de un piso o 2 pisos, que se entrelazan en sí sin uno casi que darse cuenta, o así era la intención. Tiene pieles o paredes que respiran por el tema de la humedad y el aire caliente que necesitábamos sacar, y para poder generar esa función del aire, o esa relación de aire cruzado, de ventilación cruzada que necesitamos en este sitio. No dejar de lado que si bien teníamos que protegernos de la lluvia, igual necesitamos tener mucha iluminación natural en los espacios, crear espacios multiuso o multipropósito. ¿Por qué? Porque aquí ellos no tenían ni presupuesto ni espacio para hacer ni una cancha techada. Me decían los directores que voy a hacer cuando esté lloviendo y no puedan jugar, pues déjenlo que corran, vamos a hacer un corredor ancho, un pasillo grande, y ahí es donde van a jugar. Y así es, y al final de cuentas, esta escuela pues busca no solamente, repito, satisfacer esas necesidades básicas o mínimas para poder llegar a tener una infraestructura que ayude y aporte a lo que andábamos buscando, ¿verdad? Que era cumplir no solamente con ese programa de necesidades, sino con las necesidades que este usuario o el cliente, nuestro cliente, tenía como tal. Esta escuela pues fue premiada ahora en la Bienal con un premio nuevo que hicieron, Educo, para proyectos, pero en esta escuela lo que nos llena mucho de satisfacción es en realidad el logro y las posibilidades que han abierto para la comunidad y para los niños. En estas fotos, en la de la izquierda, la quería incluir, no la tomó el topógrafo, la tomé yo un día en una inspección, ya cuando estaba terminando, y esa muchacha que no llega, calculo, no llegará a 20 años, que está ahí asomada con el chiquito, pequeñito, por las verjas de estas, por los tubos. Ya yo había visto que ella llegaba, mentira, ya cuando la escuela estaba construida, estaban cosas menores haciéndose, entonces ya había clases en ese momento. Entonces me acerqué y le pregunté a esta muchacha, que estaba toda asustada porque seguro creyó que la iba a regañar o quizá, y le dije que qué era lo que hacía ella ahí en ese momento, que yo la había visto haciendo en otro caso. Entonces me dijo que es que el hijo mayor de ella ya había podido entrar a la escuela, y que durante todo el proyecto, en su proceso constructivo, pues que obviamente tenía muchas ansias de ver qué era lo que pasaba ahí adentro, o cómo era todo eso ahí adentro. Y que pues ellos llegaron a dejar al niño pequeño, que dentro del programa hay un área de preescolar, que es esta que se ve en la foto de la izquierda. En el proyecto se independiza en algún punto el área de preescolar con el área de primaria. Por temas de seguridad y control, los niños pequeñitos no pueden estar en tanto contacto directo con los chicos de primaria, pero sí tenían que compartir comedor y otros espacios. Entonces, esta área de preescolar se abre en algún momento hacia el resto de la escuela, pero tanto estos como los otros tenían que compartir el comedor común de ambos. Para no perderme con lo que les contaba de esta muchacha, me decía que sí, que venían a dejar a su niño mayor a la escuela, pero que este chiquitito le decía que él quería entrar. Y ella le decía que ella todavía que él era muy pequeño y que todavía no podía entrar. Entonces, que él le pedía quedarse ahí todas las mañanas para poder ver, jugar al resto de los niños, y que ella me decía básicamente contando los días que le faltaban poder ingresar a la escuela. Algo que me comentaba el director, que antes no era para nada un aspecto de que los niños quisieran en esa comunidad. Hay otros aspectos que debemos tomar en cuenta, creo yo, y no necesariamente en una escuela o un colegio. Este es un proyecto diferente, pero que cuenta con espacios de aprendizaje. Este es el Centro Cívico por la Paz de Cartago, en que hay espacios en los cuales pues hay diferentes tipos de usos, ya sea de danza o de música y demás.
y es algo en lo que también es importante entender y enfatizar, que es el proceso de investigación que tenemos que realizar para que cada espacio de estos funcione como debe ser acústicamente. Es muy distinta a un aula normal, a un aula de música, por ejemplo. El tratamiento de los pisos, de los cielos, etcétera, debe analizarse y entenderse diferente para que cumpla con ese fin, si no es un espacio que no tiene sentido para el uso que se quería destinar. Espacios que nosotros creemos deben ser indispensables son estas áreas de juego, áreas de recreación, que son las que a veces atraen a esta población y que complementan mucho el tema educativo o el tema del aprendizaje. Entonces creemos que esta parte de la diversión, no diversión de la infraestructura, sino diversión de los usuarios, debe ser tomada en consideración a nivel general en los espacios educativos. Este es otro centro cívico, el de Pocosí, el cual tenía un contexto totalmente diferente y una solución totalmente distinta a la que se dio en Cartago. En Cartago es una plaza en el techo donde se encuentran áreas recreativas y en el nivel inferior, debajo de ese techo de concreto y zonas verdes, están las partes académicas y administrativas. Aquí no, aquí teníamos una gran cubierta en la cual ubicábamos una serie de bloques dispersos dentro de la misma para ubicar el programa que se quería, pero siempre entendiendo, y eso es algo por lo cual tenía estas imágenes, que los espacios deben ser y estar abiertos a la flexibilidad, y sobre todo en espacios educativos o académicos, espacios que ojalá se puedan transformar, espacios que ojalá se puedan abrir entre sí. Tengo claro que a veces hay limitantes programáticos o de restricciones que nos piden, pero creo que no debemos siempre tomar eso como la premisa, sino más bien como uno de los aspectos a considerar, a cuestionar o a resolver. Aquí los diferentes volúmenes de colores que ven en el fondo están ubicados, entre comillas, de una manera casi desordenada para poder generar estos espacios que se transforman día a día, dependiendo, aquí es la comunidad la que los utiliza, dependiendo del uso que se quiera. Pero que al final lo que se tiene que generar es esa posibilidad de convivencia, esa posibilidad de reunión, esa posibilidad de socialización y aprendizaje, que eso va para todas las edades en que podamos tener edificios educativos, llámese desde preescolar, primaria, secundaria y educación superior. El tema del confort, que es algo que no sé si comenté, es indispensable. O sea, las personas tienen que sentirse confortables donde están. Esto no significa que tengan que ser espacios lujosos, significa que tengo que estar fresco, que tengo que estar, sentir buena iluminación. Los espacios poco confortables tienden a enfermar a las personas y por ende no van a ser productivas, no van a aprender, no van a enseñar y no van a poder convivir de la mejor forma. Hay otro aspecto que es importante, tal vez desde nuestro punto de vista, entenderlo y comprenderlo, que es que al final las personas, independientemente de la edad que tengan, se van a terminar apropiando de los espacios comunes, ¿verdad? Y de las áreas de todos. No necesariamente porque yo pongo una banca se van a sentar en esa banca, no necesariamente porque yo tengo una grada las van a respetar como gradas. Creo que eso no importa, al final eso es parte de lo que hace un espacio más vivo, es lo que hace un espacio más efectivo, es lo que hace un espacio no necesariamente más alegre. A nivel personal yo siento que un espacio, una arquitectura que no genere una emoción, es una arquitectura sin sentido. Una emoción no significa que tenga que ser siempre de alegría. Dependiendo del enfoque y el concepto del proyecto, las emociones pueden ser distintas, pero hay que entender cuál es esa emoción que necesito lograr con el proyecto. Desde mi punto de vista, repito. Y aquí termino pues mi participación. Repito, es muy importante entender hacia quiénes estamos dirigidos en el proyecto. Primero, no es quién nos está pagando el proyecto, sino para quiénes es que se está haciendo ese proyecto, ¿verdad? Si logramos entender bien eso, si logramos convivir con el tema del presupuesto, que es una realidad que se tiene que hacer, podemos llegar a buscar proyectos un poco diferentes, proyectos que funcionen y que logren este tema de sostenibilidad, que es un tema no solamente ambiental, como les digo, es social, es económico
Y se pueden lograr porque, como les comentaba, hemos tenido experiencias positivas en que por dicha esto es así. Hay que entender también que la transformación de la educación ya está, como les decía, enfocada a estudiantes no tan pasivos que simplemente reciben información de un interlocutor, sino que también ya se basa en un concepto más colaborativo, ¿verdad? Más de experiencias. El profesor es más una guía y los estudiantes trabajan más en equipo y bajo su propio ritmo. Para esto, ¿qué se ocupa? Ocupamos tener espacios más flexibles, espacios que brinden posibilidades para todos y todas los que ocupen estos tipos de infraestructura educativa. Muchas gracias y cualquier consulta, pues aquí estoy a la orden. Muy bien, muchísimas gracias, Isidro. Súper interesante todo lo que nos muestra. Creo que en un momento Sebastián había levantado la mano, no sé si tiene la duda. Voy a ver si, déjame. Ok, Sebas, ahí te permitía hablar, puedes abrir el micrófono. Ok, sí, no sé si me escuchan. Sí, claro. Ok, bueno, primero que todo, mucho gusto. Antes, la duda la tenía, pero la bajé porque después usted comentó algo un poco relacionado con mi consulta, pero primero que todo le quería agradecer por el espacio y porque en serio la arquitectura de ustedes y suya es en serio como un ejemplo. A veces cuando uno es estudiante, uno como pasa buscando como ejemplos y uno siempre encuentra algo en lo de ustedes que hasta en los detalles más mínimos, conexiones estructurales, uso del color, ancho de pasillos, las ventanas, todo uno lo observa, entonces es como un gran ejemplo y se lo agradecemos, bueno, se lo agradezco un montón, la verdad. Y mi duda era respecto a enfocado un poco al proyecto que tenemos ahorita. Como usted lo dijo, es una unidad pedagógica lo que estamos desarrollando y es un poco complicado tal vez el hecho de plantear desde el principio de nuestra etapa el programa arquitectónico, de forma como que nos cuestionamos en nuestro equipo ahorita de diseño que cómo se relacionan todos estos estudiantes de tantas diferentes edades, porque van desde los 0 a los 2 años, cuna, prekinder, materno, primaria, secundaria y hasta una parte de aprovechamiento para generar un ingreso para la propuesta del proyecto. Entonces, ¿cómo piensa usted que se podría llegar a integrar como todos estos aspectos en solo un proyecto? Claro. Sí, muchas gracias y le comento, hemos tenido también la oportunidad de hacer unidades pedagógicas. Tal vez no la expuse en esta charla, pero sí, nos enfrentamos en algún momento en que no es lo mismo cuando tengo solo una escuela, no es lo mismo cuando tengo solo un colegio o cuando tengo por separado un área de preescolar y maternal. Cuando tengo que unir todas estas, hay un asunto muy importante que no es solamente a nivel programático de lo que cada una de estas por separado tiene que cumplir, sino que qué pasa cuando hay espacios comunes que estos mismos deben de utilizar en diferentes tiempos, posiblemente o en algún momento todos juntos. Pues yo lo que les recomiendo es hacer un mapa conceptual programático en el cual pueda quedar claro cuáles áreas son las que deben interrelacionarse entre sí, cuáles deben ser independientes y cuáles son de diferentes usos, llámese servicios administrativos, etc. Un ejemplo, por ejemplo, imagino que ya ustedes lo habrán, no sé la verdad en qué etapa del proyecto están, pero independientemente de esto, por ejemplo, a ver, los niños de maternal y preescolar, por lo menos a nivel público, deben tener, y creo que en privado no deberían andar muy lejos, un acceso independiente y sumamente seguro para estos, para el ingreso de estos y para la salida de estos, y desde luego para los padres que llegan a dejarlos, sobre todo a esa edad. Entonces, el ubicar a todos, llámese muchachos de colegio que están grandes, casi saliendo del mismo, pensando en que lo voy a mezclar con un niño de 2 o 3 años que viene recién entrando a la vida, no es posible, no es justo y no se debe. Entonces hay que pensar muy bien desde el inicio a nivel de accesibilidad o de acceso, no de accesibilidad, de acceso al proyecto,
cuáles van a ser esos accesos para poder ir generando independencia de una vez entre esas partes. Independencia que en algún momento se van, repito, a tener que cruzar. Hay que ver si el programa de ustedes habla de cafeterías o comedores comunes. Hay que ver si habla de áreas deportivas o recreativas comunes o no. Sí debería haber áreas recreativas independientes de estos niños chiquitos versus los de primaria. No estoy hablando de un gimnasio, estoy hablando de áreas de juego, ¿verdad? Ya sean techadas o descubiertas. ¿Por qué? Porque no se debe, no es sano mezclar a un niño pequeño que está jugando con una bola versus muchachos más grandes que ya ustedes saben muy bien los problemas que puede haber. Las condiciones y requerimientos o gustos que puede tener un muchacho de secundaria son muy distintos. Ellos quieren más esta socialización, ojalá se despeguen un poco del teléfono y quieran conversar como se hacía antes. Pero ellos lo que buscan son espacios para sentarse, espacios para convivir, espacios para marcar, espacios para ver y ser visto, etcétera, etcétera. No solamente la cafetería o sodas cumplen esto, buscarán cualquier esquina o espacio que les podamos ofrecer o diseñar para ese fin. En cambio, los niños más pequeños son más activos, son un terremoto, ¿verdad? Y hay que saber manejar esas energías y esas circulaciones y flujos que se van a dar. Entonces, si bien el proyecto debe verse como un todo a nivel de identidad, no es que van a ser proyectos distintos, no deberían, creo yo, ser proyectos distintos. Sí es muy importante entender a nivel de programa, y repito, para mí la única manera en que lo pude resolver fue haciendo un mapa conceptual de lo que tenía que resolver, no solo a nivel general y después enfrentado en el lote, entendiendo muy bien dónde van esos diferentes grupos o subgrupos dentro del proyecto, entendiendo muy bien que voy a tener una sola administración para todos y atención de padres para todos. Posiblemente voy a tener áreas deportivas comunes y demás. Entonces, esto creo yo, o por lo menos a mí me ha servido a entender mejor cómo se pueden subdividir los proyectos. Yo no me lanzaría a diseñar el espacio si no tengo claro cuál es esa relación funcional para después llegar a una formal entre los diferentes espacios que componen un proyecto tipo unidad pedagógica. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Juan Salas tenía una pregunta. Ya tiene el micrófono habilitado. Sí, bueno, buenas tardes. Decirle también que muchas gracias por la presentación y por el tiempo que se tomó para venir a darnos esta charla. Comparto todo lo que dijo Sebas también al principio, que creo que la firma de ustedes es un ejemplo para nosotros y siempre da como estas tipologías arquitectónicas que a nosotros nos encanta ver y que son bastante diferentes a las escuelas que tenemos normalmente. Mi pregunta iba enfocada a lo que son las normativas, más que todo a la NFPA. Creo que siempre es algo que nos pone trabas a nosotros a la hora de diseñar, pero tienen todo su sentido por el tipo de seguridad que se necesita tener en las escuelas. A la hora de diseñar este tipo de espacios abiertos o espacios comunes que ustedes tienen, por ejemplo, en la de San Ramón, ¿tuvieron que hacer algún tipo como de adaptación de lo que dice la NFPA para hacer tal vez algo más flexible? O si hay como limitaciones que sí tuvieron que hacer de fijo por este tipo de normativas. Sí, claro, todos los proyectos tienen que cumplir o han cumplido con leyes como la 7600, como la NFPA, ¿verdad? Como los requerimientos que establece el Departamento de Infraestructura Educativa y demás. Pero, repito, eso es desde mi punto de vista. Si uno empieza a diseñar basado estrictamente en esos requerimientos, el proyecto se vuelve complejo y por lo menos a mí me cuesta mucho enamorarme del proyecto si me baso primero en eso. Creo que hay que conceptualizarlo primero a nivel general, entendiendo muy bien qué ocupan estos usuarios y dónde están. Entiendo muy bien, Juan, su pregunta, pero les recomendaría no empezar al revés. O sea, si bien hay que tenerlo a la mano y decir, tengo que cumplir con estos mínimos, con estos requerimientos y con estas distancias para cumplir con la NFPA, a la hora que usted proponga el proyecto puede de repente en espacios más largos partirlo en dos y dejar un punto de fuga o de salida de emergencia, o para ubicar no sé cuántos niveles tienen de ustedes, si es de uno o de varios niveles, o dejar estas posibilidades de evacuación o de ventilación o de accesibilidad.
los proyectos pueden hacerse, lo que pasa es que no podemos, repito, esa mi apreciación personal, partir de un proyecto con las manos amarradas. O sea, primero tenemos que jugar con la propuesta y después irnos enfocando en cumplir estas restricciones. Entonces, es importante que lo conozcan. Lo que pasa es que yo no estoy del lado de ustedes ni de sus profesores. Me parece que es un ejercicio académico, pero si bien se tienen que cumplir todos estos aspectos técnicos de leyes y normas y demás, a ver, ese espíritu a la propuesta de diseño, ojalá no se pierda por irnos estrictamente a esto, ¿verdad? En la vida real hay que cumplirlo y en la académica también. Pero es difícil a veces no caer en una rigidez por cumplir solo un aspecto de un requerimiento que me pide. Y repito, por eso, a veces esos mínimos, yo les pondría un signo de pregunta y cuestionaría por qué esos mínimos, o sea, por qué ese mínimo no puede ser más grande, por qué ese mínimo no puede ser variado, ¿verdad? O modificado. Si no nos empezamos a cuestionar esto nosotros, los arquitectos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, yo no digo que vamos a cambiar la NFPA, eso va a ser poco probable, pero sí la NFPA es muy, muy compleja, porque tiende a interpretaciones distintas dependiendo pero entendiendo por lo menos lo mínimo que ustedes ocupan, que por ejemplo, si es un edificio, un solo edificio y que requiere como mínimo 2 salidas de evacuación, entre otros temas de distancias entre aula y los recorridos para llegar ya sea a una escalera o a un punto de salida de emergencia, si cumplen esos mínimos, por lo demás, ojalá diviértanse diseñándolo. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Melanie Bolaños. ¿Tienes después? Melanie me dice que tiene el micrófono abierto, pero no escuchamos. Tal vez, Melanie, puedas hacer la pregunta por escrito porque... Ahora sí me escuchan. Ahora sí, listo. Sí, ya. Ok, gracias. Hola, mucho gusto. Yo soy Melanie Bolaños. Hola. Tenía la consulta porque, bueno, apenas estamos empezando el proyecto, entonces primero vamos como anteproyecto y definir relaciones de espacios y demás. Y ahora que usted habla de materiales, en realidad está como un poco adelantado como para el proceso, pero sí nos llama a mí personalmente me llamó mucho la atención los materiales que usted usa en esos proyectos, porque usted habla como que bueno, que era bajo presupuesto y demás, pero se ve muy bien en realidad. Entonces tampoco es como uno normalmente tiene la idea errónea de bajo presupuesto, se va a ver mal. Entonces me llama la atención eso y como qué recomendaciones nos puede hacer como en combinación de tanto materiales como sistemas estructurales, como para bajar costos tanto en estructura también como acabados, porque estamos hablando de chicos que también hay que tener cuidado como que si se caen y se raspan y todo eso, entonces como que qué recomendaciones nos podría dar. Sí, a ver, los materiales es igual, dependiendo, o sea, depende del tipo de proyecto, depende del tipo de la zona donde esté. Entonces, cuando les comentaba de estos materiales de estos pisos de terrazo colado, que al final surgió como un proceso de investigación de parte nuestra de por qué. A ver, tal vez le voy a contar por qué es que nos surgió esa espinita y que decidimos resolver. Como les comentaba, yo estudié en una escuela pública en San Martín de Ciudad Quesada de San Carlos. En ese momento, el piso que tenía era un piso de terrazo, ¿verdad? Estoy hablándole de hace varias décadas que sucedió eso. Años después, no sé, 30 años después, surgió la oportunidad de que hiciéramos un trabajo en esa misma escuela, lo cual pues yo iba muy contento. Cuando llegué a la escuela me encontré con una cosa totalmente distinta, ¿verdad? A la cual yo había estado, que cuando yo estuve era solo un pabellón y ahora obviamente había crecido mucho, y en ese crecimiento un poco desordenado, porque lo entiendo muy bien, a veces las juntas se hacen con las uñas, hacen demasiado, y había un desorden visual y un desorden de acabados y un desorden funcional enorme. Entonces, de lo que me di cuenta de obras que acababan de hacer recién 5 años, cuando llegué en ese momento, estaba en mejor conservación el pabellón en el que Isidro había estado cuando chico en esa escuela que algunos que se habían recién construido años atrás. Entonces,
fue donde dije, bueno, es que aquí es de lección aprendida, esto es lo que hay que ver, ¿qué piso es esto? Es terrazo, terrazo de este que se hacía en las casas antes de que existiera en este país comercialmente la cerámica o los porcelanatos. Antes se hacían de terrazo, paladiana y otros que ustedes habrán aprendido de cursos de materiales, me imagino, no sé. Entonces, de lo que vimos es que al final esos pisos habían resistido no solo a la historia, sino a este tráfico pesado que tienen, perdón, las escuelas. Cuando hablamos de eso fue que yo dije, bueno, tenemos que empezar a buscar materiales de bajo mantenimiento. Por ejemplo, en esta escuela Sector Ángeles que le decía, las columnas de madera no están ahí solamente por un tema estético, por un tema de espacialidad y demás formal, sino que también están también para cumplir ese fin. Costó mucho convencer a la administración de que nos dejaran de poner eso, pero sí logramos demostrarles, por ejemplo, en zonas como San Carlos y estas, cuando uno tiene estructuras de metal expuestas y no se pueden tratar porque no hay recursos, o por lo menos no los recursos deseados por temas de mantenimiento, existe mucha corrosión y mucha destrucción de esa misma estructura. Entonces hay que empezar a hacer cosas nuevas o empiezan a hacer parches y esto no sirve. A nivel de materiales, ¿qué les puedo yo decir? Que ha funcionado muy bien a nivel de infraestructura educativa pública y privadas. Investiguen sobre sistemas prefabricados. Prefabricados no son baldosas de concreto solamente con columnas prefabricadas. Prefabricados son sistemas como el de Plysen, prefabricados, ya dije una marca, perdón, pero sistemas como estos de elementos de madera compuesta, sistemas como cubiertas y demás, que tienen un menor impacto, ¿verdad? A nivel constructivo porque hay un nivel de desperdicio menor, hay un tiempo constructivo más favorable si se sabe manejar y plantear, y a nivel estético también, si se sabe manejar, no tiene por qué verse mal. Entonces, no me atrevería a decirle usen tal piso, tal pared, tal cielo, tal ventana. Creo que no me corresponde, esa es parte de la investigación que ustedes tienen que hacer, pero pregúntense bien el material que van a proponer, por qué lo proponen, ¿verdad? ¿Qué fin busca? ¿Verdad? Eso es lo que yo creo que uno tiene que plantearse en un proyecto. Perdón que no le respondiera puntualmente, pero creo que no sé. No, pero... Melanie, perdón, No, ibas a eso me decir. sirvió, muchas gracias. Está bien. Gracias, Melanie. Alejandro, Víctor, por favor. Sí, buenas tardes. Igual que Sebas, los anteriores también, felicitarlo un poco por la pasión que se le nota realmente por el tema social y educativo. Yo había leído a Álvaro Alto que decía que la arquitectura no puede salvar al mundo, pero sí debe ser un ejemplo. Creo que ustedes lo logran, la verdad. En la parte sensorial y en toda la espacialidad de lo que expresa y lo que la gente percibe de sus edificios. Y también muy enriquecedor las experiencias con los diferentes usuarios, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Creo que la flexibilidad de todo este tema y de todo el espacio debe ser casi obligatorio, ¿verdad? Flexibilidad. Como consulta, yo quería preguntar, bueno, nosotros estamos en un entorno más urbano, ¿verdad? Pero igual la DIE maneja mucha horizontalidad, ¿verdad? La educación casi que se maneja en dos niveles. No sé si usted cómo vería que hubieran más niveles, más de dos, más de tres, por ahí. Y cuál es como la estrategia para aprovechar los espacios comunes. Claro. Bueno, gracias por sus comentarios. Y sí, en efecto, y yo los insto a que estudien, antes de contestarle su pregunta, a que estudien sobre proyectos exitosos de grandes arquitectos, proyectos dependiendo del tema, en este caso educativo, y ver qué se ha hecho. O sea, en esta imagen que les mostraba al inicio, es increíble cómo hace 80 años posiblemente se cuestionaban y se planteaban mejor los espacios educativos versus lo que tal vez nos estamos cuestionando en este momento. Lo repito, porque caemos en este problema de cumplir muchas cosas y se nos olvida lo más importante, ¿verdad? Que es el objetivo principal. Hemos tenido la oportunidad también de desarrollar proyectos a nivel urbano
y en vertical educativo. Por ejemplo, en un lotecito de 800 metros cuadrados, un proyecto se llama Escuela Barrio Socorro, que queda frente a la Lincoln, aquí en Heredia. El proyecto, pues, el programa, si bien no era muy amplio en cantidad de aulas y demás, el lote era extremadamente pequeño, era esquinero, entonces también los temas de los retiros se volvían muy complicado. Y les dijimos al MEP, mire, que el proyecto no cabe, o sea, yo por piso no puedo ubicar más de 4 o 5 aulas o espacios, tengo que dejar áreas de recreación, áreas de circulación, aquí no me sirve el esquema prototipo ni de edificios de 2 o 3 pisos que tienen ellos, no me sirve mucho menos los de un nivel. Tenemos que cambiar el concepto y ahí usamos ese concepto de enfrentar las aulas hacia un área común. Ese proyecto terminó teniendo 4 niveles, donde pusimos el área recreativa en el techo, o sea, no tiene techo, es una losa en la cual hay área deportiva o recreativa, pero para recibir exactamente esas clases, ¿verdad? Que son las deportivas. Pero al final, repito, Jay, había que brindar esa posibilidad para que los chiquillos pudiesen jugar en la misma escuela en todos los niveles, desde el primer piso hasta el último. Ahí sí se volvía más complejo a la pregunta que hacían antes con respecto a cumplir estas restricciones de la NFPA, pero igual se puede lograr. Entonces, creo que a ver, lo de ustedes es una unidad pedagógica, entiendo, o por lo menos bajo ese concepto, no es solamente una escuela. Entonces, si bien los muchachos de secundaria no están buscando tanta alegría y tanta, bueno, alegría sí, pero no tanta diversión en la misma infraestructura, creo que se pueden lograr espacios comunes independizando claramente cuáles son los usuarios de esas áreas comunes y las que van a llegar a compartir también, pueden proponer cosas que pueden surgir como elementos de la misma arquitectura. Repito, a veces las áreas de circulación se vuelven áreas de estar, o sea, o áreas de convivencia. No necesariamente tengo que tener áreas con ese título, con ese nombre, con ese apellido específico. La propuesta misma es la que tenderá a hacerlo. En esta unidad pedagógica que les comentaba, que se hace en Cartago, por cierto, frente al Centro Cívico de Cartago, que eso no se ha construido todavía, ya teníamos ese problema, no había espacio, ¿verdad? Está en una zona urbana, es una sola cuadra, y decíamos, pero ¿qué pasó aquí? No hay campo, volvemos a lo mismo. Se tuvo que hacer un gimnasio, un área con ese fin, y el techo del gimnasio era un área social, era área de estar para los muchachos. Entonces, cuando tengo diferentes pisos, hay que entender que va a haber restricciones por parte, por ejemplo, del MEP, y le va a decir, los chicos de menor edad tienen que ir abajo, en el nivel inferior, y así sucesivamente, conforme vayan creciendo, pues se pueden ir ubicando los diferentes pisos o niveles a nivel de distribución. A nivel vertical es donde hay que solucionar cómo van a ser esos flujos, repito, para hacerlo. No sé si el lote de ustedes es muy pequeño o si les brinda esas posibilidades. Lo importante es cómo tratar de generar una horizontalidad y un edificio vertical. No sé si lo estoy confundiendo, pero eso nos ayuda a poder sentir el edificio de una manera más utilizable, ¿verdad? No solamente en los espacios de salas de, llámese aulas o demás, sino también en los espacios comunes, que sería importante que lo estudien y le den el peso que tiene, ¿verdad? También. Ok, sí, muchísimas gracias. No sé si puedo hacer otra pequeña pregunta. Claro, Que también no hay problema. No sé es que se habla poco del espacio administrativo, pero es otro usuario, ¿verdad? Y no sé, como qué requisitos especiales tendrá o algo así de los espacios administrativos. Okay. Bueno, les voy a dar la referencia de una escuela y colegio privado, que fue el programa que nos pidieron. Ese es en San Pedro, ese no se ha construido todavía también. Por ejemplo, a ver, hay espacios que no son administrativos, pero sí son importantes de considerar. Por ejemplo, llámese una enfermería, ¿verdad? Hay que pensar en que hay un jefe o director o administrador principal de la institución. Ese jefe o director siempre tiene un asistente. Tiene que haber espacios para personas que trabajan en el área de psicología, personas que trabajan en el área administrativa como tal, dependiendo qué tan grande sea. ¿Por qué? Porque algunos ven los grados académicos menores, otros ven los mayores.
tiene que haber salas de reuniones, tiene que haber un espacio de comedor para funcionarios y profesores, baños siempre con posibilidades de cumplir con la ley 7600, no solamente para los estudiantes, sino también para los mismos profesores o administrativos. Los misceláneos es un grupo que normalmente tienden a dejar muy de lado y son personas que hacen un trabajo muy importante y hay que pensar en ellos también. Muchas veces se les pide un comedorcito aparte porque no les gusta ir a comer con el resto, depende de. Entonces, pensar en cómo están esas áreas interrelacionadas. No le podría decir ahora cuántas oficinas ocupa, cuántas es el área cada una de estas, porque obviamente habría que entender muy bien, lo cual desconozco. ¿Cuál es el alcance, digamos, a nivel general de cantidad de espacios o aulas o cantidad de estudiantes que tienen para primer, segundo, tercer ciclo y preescolar? Derivado de eso, va a ser de manera porcentual el alcance que requiere el área administrativa. Hay que acordarse que si hay biblioteca, pues también tengo bibliotecarios y demás que van a ir a asistir a estas áreas comunes de profesores o de descanso, las personas que trabajan en las cafeterías o en los comedores también, y demás espacios. Por eso, a nivel administrativo, creo que deberían nada más analizar un poco, dependiendo del alcance total del proyecto, cuál sería el porcentaje mínimo de espacios que requieren si el programa no lo tiene definido. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias. ¿Alguien más con alguna consulta para don Isidro? No, parece que hay manos levantadas. Andrea. Sí, bueno, yo quería tal vez cerrar los conceptos de los que se hablaron esta tarde, tal vez para que tomen nota. De las frases que más hizo énfasis don Isidro esta tarde es en la búsqueda de espacios más flexibles, definitivamente, en que el área de juego es de los espacios más importantes, ya que son espacios donde los niños van a descansar, se genera la convivencia y la recreación, que hay que pensar, tienen que pensar en los materiales que se van en el mantenimiento, más que todo a la hora de pensar en especificar algún o recomendar algún material, en que los espacios pensemos que se puedan abrir, transformar con posibilidad de socialización y de aprendizaje, que los espacios deben de ser confortables, frescos, con buena iluminación y que no enfermen a nadie, que la arquitectura genere siempre una emoción en lo que estamos diseñando, que la transformación de la educación se enfoca en conceptos más colaborativos, más de trabajo en equipo, por lo tanto el espacio debe responder a esto, que inicien con la plástica en sus propuestas de diseño, la normativa viene de la mano, y que se diviertan diseñando. Yo creo que agradecerle a don Isidro y vamos a estarlo molestando durante el semestre según su disponibilidad por correo. Vamos a tratar de no molestar mucho, pero estoy segura que los muchachos necesitan absorber un poco más su experiencia y como decía Alejandro, la pasión que usted refleja cuando conversa, cuando expone sobre este tipo de espacios arquitectónicos. Con mucho gusto, aquí vamos a estar a la orden. Muchas gracias. Igual que Andrea, agradecerle muchísimo, ¿verdad? Esto de que al final la arquitectura no solo resuelve necesidades, sino también deseos de nuestros clientes, es importantísimo, y tal vez recalcar lo que usted decía, don Isidro, sobre por qué es importante la buena arquitectura educativa. Eso nos da como luces de las intenciones estéticas que vayamos a trabajar, lo de que influye positivamente en la motivación de todas las personas usuarias, mejora la práctica de higiene, la sensación de seguridad, la colaboración, logran una mejora en los logros académicos, en fortalecer ese sentido de identidad y pertenencia, que es importantísimo, y favorecer la convivencia ciudadana, digamos. Y al final también muchos de nuestros primeros grandes amigos se gestan en la escuela y colegio, y al final esos son los espacios que estamos creando. La arquitectura es el pretexto para generar la buena convivencia ciudadana, digamos, en estos espacios, y es muy fresco ver obra construida de tan buena calidad, obra construida pública de tan buena calidad, y le agradezco no solo que nos lo haya mostrado, sino que lo siga haciendo
Y en fin, muchísimas gracias por el rato que ha sacado, que sabemos que el tiempo es oro y pues usted nos ha regalado mucho oro. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y en realidad pues aquí estamos en la mejor disposición de volverles a ayudar cuando lo requieran. Nada más, pues sí, para terminar un poco lo que comentaba José Pablo, o sea, ¿por qué para nosotros nos apasiona tanto, o en personal, una escuela? Por esto que mismo que comentaba José Pablo, ahí empezamos a crear a los ciudadanos de este país, y un país, es mi posición, quiere cambiar para bien y mejorar, empieza por ahí en la educación. Y si nosotros como arquitectos no damos un aporte para que esa educación sea de mejor calidad, ya pues creo que estamos haciendo malas cosas, o por lo menos nos equivocamos de profesión o no nos estamos preocupando por hacer lo que en teoría nos gusta hacer. Entonces, no, muchas gracias, buenas tardes y aquí quedamos a los órdenes. Muchas gracias. Y Andrea, nos conectamos 3:25, ¿le parece? A la clase. Sí. Okay. Para que nos estiremos y tomemos un poquito de agua. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Gracias. Adiós. Nos vemos. Gracias.